A todos los médicos nos han preguntado alguna vez que si cuando nos sentimos mal, si vamos al médico o si nos autotratamos. De hecho, a mí me han preguntado cosas del estilo, oye, si te duele algo, ¿te curas a ti mismo? ¿Te automedicas? Y realmente la pregunta más rara o más curiosa que me han hecho es, si te cortases, ¿te coserías a ti mismo? Y aunque esto no es recomendable o no se debería hacer, no te voy a mentir, hay muchos médicos que hacen esto. Es que, claro, si tú ya sabes lo que tienes y ya sabes cómo tratarlo, puede que sientas como una pérdida de tiempo ir hasta una clínica para que te digan lo que ya sabes. Pero la cosa cambia cuando el tratamiento es un poquito más complejo que simplemente tomar una pastilla o coser el dedo. Que evidentemente coserte un dedo tú solo pues es muy complicado, pero bueno, ya me entiendes. A veces uno necesita realizarse procedimientos que requieren de concentración, una buena visibilidad y agallas de acero. Ahora vamos a hacer un ejercicio de concentración. Quiero que te pongas en la mentalidad de un médico. Eres cirujano y necesitas que te hagan una cirugía que tú conoces muy bien y que has practicado miles de veces, pero debes realizarla sobre tu mismo cuerpo. ¿Podrías hacer ese primer corte sobre tu piel y continuar la cirugía sin desmayarte? Parece realmente una locura, ¿verdad? O sea, ya solo preguntarte estas cosas te hacen pensar, ¿pero qué dices, Pau? Esto sería una locura, ¿o no? Suena como una completa locura, es verdad, pero no es imposible. Y cuando algo es posible, sabes de seguro que alguien lo hizo antes. Y hoy, leonas y leones, os voy a traer en este nuevo vídeo de divulgación médica y científica la historia de un médico que pasó por estos pasos antes, un médico, o mejor dicho, un cirujano que tuvo que operarse a sí mismo. Esto lo veremos después de la intro, así que dentro. El protagonista de nuestra historia se llama Leonid Rogozov, un médico ruso que nació en 1934 en Siberia, en la entonces llamada Unión Soviética, cerca de la frontera con China y Mongolia. Su padre murió en la Segunda Guerra Mundial cuando él tenía tan solo 9 años y luego, a los 19, después de terminar secundaria, ingresó en el Instituto Médico Pediátrico de Leningrado. Leningrado actualmente se llama San Petersburgo. 6 años después, se graduó como médico general y comenzó el entrenamiento clínico para especializarse en cirugía. Sin embargo, al año siguiente de empezar el entrenamiento, decidió abandonarlo para unirse a la Sexta Expedición Antártica Soviética. Y así fue como emprendió nuestro protagonista el viaje hasta la Antártida, como parte de un equipo de investigación de 12 personas, cuya misión era construir una nueva base en el oasis Shirmarker. La estación de Novolasserevskaya, que por cierto, pedazo de nombre, Novolasserevskaya, probad a decirlo 4 o 5 veces seguidas, ya veréis cómo es imposible. Se terminó en febrero de 1961, pero el equipo debió permanecer allí durante todo el invierno. Imaginaos lo que debe ser un invierno en la Antártida. Allí el invierno es largo y dura de marzo a octubre, y en su mes más frío, julio, la temperatura media es de menos 59 grados centígrados. De hecho, fue en la Antártida donde se registró la temperatura más fría jamás registrada en la superficie de la Tierra. Fue en 1983, cuando la base rusa Vostok Station midió una temperatura de menos 89,2 grados centígrados. Incluso hay satélites que han medido temperaturas más bajas en esa zona. Todo iba tranquilo y rodado en la expedición, hasta que un 29 de abril, Rogozov comenzó a sentirse cansado y débil. Empezó a sentir náuseas y se le subía la fiebre. Y más tarde comenzó a sentir un fuerte dolor en el lado derecho de su abdomen. Siendo médico, supo inmediatamente que padecía de una apendicitis aguda. Ahora, dejando que os explique, ya que soy médico y que bueno, soy residente en cirugía, quiero explicaros esto. Vamos a hacer un poquito de story time, o voy a contaros un poquito. El dolor típico de la apendicitis empieza en el epigastrio, por tanto en esta parte del abdomen, ¿vale? En la parte de arriba del todo, y poco a poco se va bajando hacia la derecha, hasta la fosa ilíaca destra. Los cirujanos o médicos, para ver si un paciente tiene un sospecho de apendicitis o no, lo que se hace es la prueba de Bloomberg, ¿vale? Lo que haces es meter tus manos e ir presionando en la fosa ilíaca destra muy profundamente y después dejas rápidamente. Si al dejar rápidamente les duele como si no hubiese un mañana, es un signo positivo y tienes que sospechar muy fuertemente de una apendicitis aguda. La apendicitis es una inflamación del apéndice, un órgano pequeño ubicado cerca del punto de unión del intestino delgado y el colon. Cuando el apéndice se infecta, produce un dolor muy intenso en la parte inferior derecha del abdomen. Afortunadamente, hoy en día los humanos no utilizamos realmente el apéndice, y este quedó como órgano que ayudaba a nuestros antepasados herbívoros a digerir cosas como las cortezas de los árboles. Hoy comemos cosas más fáciles de digerir, por la que el apéndice perdió su función.
así que cuando se infecta se puede extraer sin dificultad y una persona puede vivir una vida completamente normal sin él. De hecho, algunos científicos sostienen que la evolución hará que el apéndice deje de existir eventualmente. El problema realmente surge cuando el apéndice infectado no se extrae a tiempo. Las bacterias que causan la infección se multiplican rápidamente y hacen que el apéndice se inflame y se llene de pus, y si no se le trata inmediatamente seguirá hinchándose hasta estallar, haciendo que la infección se esparza por todo el abdomen. Esto es lo que los cirujanos llamamos peritonitis, y en estos casos es necesario limpiar de inmediato la cavidad abdominal. En caso contrario, corre realmente riesgo la vida del paciente. De hecho, es una situación de emergencia médica. Es decir, tienes que tratarlo en ese mismo momento. Así que Rogozov sabía exactamente lo que necesitaba. Ya por aquel entonces las apendicectomías eran una operación muy común. Pero siendo el único médico del equipo y en medio del desierto polar, no había nadie que pudiera llevar a cabo la operación y era imposible esperar que otro médico llegara o que lo llevaran a él hasta un lugar civilizado con un médico. Para llegar desde Rusia hasta la Antártida habían necesitado 36 días por mar y el barco no regresaría hasta el año siguiente. Tampoco podía volar hasta la otra estación, ya que la nieve y las ventiscas impedían cualquier aterrizaje. Pero claro, era una situación de vida o muerte, fight or flight, lucha o escapa. Rogozov sabía que su apéndice podría reventar en cualquier momento, y si eso ocurría, lo más probable era que muriese. Pero cuanto más pensaba en sus opciones, peor se volvían sus síntomas y más en riesgo estaba su vida. El 30 de abril sintió los primeros signos de peritonitis, así que al final no había duda en lo que Rogozov tenía que hacer. Tenía que operarse a sí mismo, tenía que extraer su apéndice si quería vivir. La decisión no fue para nada fácil, y él ni siquiera sabía si eso era humanamente posible, pero no había otra alternativa. Valía la pena el intento. Otra cosa que seguramente influyó en su decisión es el contexto en el que se dio todo. Recordemos que estaban en plena Guerra Fría, en la que la Unión Soviética se encontraba en una competición directa con los Estados Unidos por la carrera espacial, nuclear y polar. Y un inconveniente en la expedición implicaba publicidad negativa para el programa antártico soviético. Así que la autoapendicectomía estaba decidida. El dolor era inaguantable y Rogozov no iba a quedarse de brazos cruzados esperando su muerte. Elaboró un plan detallado de cómo se desarrollaría la operación y le asignó funciones y tareas a sus colegas para que lo ayudasen. Eligió a 2 ayudantes principales, un conductor de tractores y un meteorólogo, para que le entregasen los instrumentos, posicionaran la lámpara y sostuviesen el espejo por el cual Rogozov vería lo que estaba haciendo. El director de la estación también estaba presente en caso de que alguno se desmayara. Rogozov planeó todo con tanto detalle que incluso dio instrucciones sobre lo que debían hacer sus colegas en caso de que él se desmayara. Esto podía ser inyectarle adrenalina o practicarle la respiración artificial. La preparación no podía haber sido mejor y para la noche del 30 ya estaba todo listo. Obviamente la anestesia general no era una opción, así que Rogozov se administró un anestético local en su abdomen, sabiendo que una vez hecha la incisión el apéndice debía ser extraído sin más anestesia, para poder mantener la cabeza clara. 2 asistentes estaban muertos de miedo, como realmente cualquiera de nosotros hubiese estado dada la situación. Rogozov, por su cuenta, aunque estaba asustado al principio, dice que una vez que se inyectó el primer anestésico, entró en modo cirugía y se olvidó de todo el resto. Realizó una incisión en su abdomen de unos 12 centímetros y comenzó a buscar el apéndice. Como hemos dicho antes, su intención inicial era trabajar a través del espejo para poder ver mejor, pero se dio cuenta que tener la visión invertida era más un obstáculo que una ayuda, así que terminó trabajando guiado por el tacto y sin guantes, para poder sentir mejor. Después de una media hora empezada la operación, en la parte más difícil le entraron náuseas y casi perdió el conocimiento, y temió que fallaría en el último trecho. Al abrir el peritoneo, dañó sin querer el intestino y tuvo que coserlo. El sangrado era muy abundante y se sentía cada vez más y más débil. Describió más adelante que sentía que la cabeza le giraba, pero se tomó su tiempo, descansando entre 20 y 25 segundos cada 4 o 5 minutos y logró seguir adelante. Finalmente, encontró el apéndice y enseguida notó la mancha oscura en su base. Se trataba de una perforación de 2 centímetros. No solo supo que a esto se debían sus signos de peritonitis, sino que además significaba que si hubiera esperado un día más, el apéndice hubiera estallado. Entró en pánico y sintió que iba a fallar y que todo lo que quedaría de él sería un apéndice extirpado. Pero no falló. Se inyectó antibióticos directamente en la cavidad abdominal y después de 2 horas de operación, terminó. En cuanto acabó de coser, con sumo profesionalismo, dio instrucciones a sus asistentes de cómo lavar los instrumentos quirúrgicos y solo cuando la habitación estaba limpia y ordenada, se tomó más antibióticos y unas pastillas para dormir. Sus síntomas de peritonitis desaparecieron y su fiebre bajó. Una semana después, se quitó los puntos y 2 semanas más tarde, Rogozov ya estaba de vuelta con sus tareas normales. Pero claro, este no podía ser el único obstáculo de la expedición, ¿verdad?
Cuando tocó el turno de volver a casa, resulta que la embarcación que debía recogerlos en abril de 1962 no podía acercarse debido al clima extremadamente desfavorable y grandes hielos que impedían el paso. Los expedicionarios temieron que debían pasar otro año más en la Antártida, lo cual sonaba especialmente aterrador para Rogozov. No solo perdería el contacto con el mundo de la medicina, contacto que es súper importante para los médicos que nos dedicamos a la medicina clínica, ya que tenemos que estar constantemente actualizándonos y constantemente tratando pacientes y funcionando, porque es que si no se nos olvidan las cosas, sino que además era otro año en el lugar donde había vivido la peor experiencia de su vida. Afortunadamente lograron rescatarlos en avión y Rogozov regresó a su casa convertido en un héroe nacional. Su historia fue utilizada como propaganda soviética, junto con la de su compatriota ruso, Yuri Gagarin, quien 18 días antes de la exitosa apendicectomía de Rogozov se había convertido en el primer hombre en ir al espacio. Se hacían comparaciones entre los dos hombres, ambos de 27 años de edad, provenientes de familias de clase trabajadora, que habían logrado algo que nunca antes se había hecho. La Unión Soviética exhibía con orgullo a estos hombres jóvenes y apuestos, pero con una determinación de acero. Rogozov fue galardonado con la Orden de la Bandera Roja del Trabajo, que honraba las grandes hazañas y servicios para el Estado y la sociedad soviética. Sin embargo, evitó la publicidad todo lo que pudo y el día después de su regreso a casa volvió al hospital y continuó con su carrera. Empezó un doctorado, para el cual realizó una tesis sobre la resección de esófago para el tratamiento del cáncer de esófago, y en los años siguientes trabajó como cirujano en varios hospitales de esa ciudad. Después, su trabajo le llevó a convertirse en jefe del Departamento de Cirugía del Instituto de Investigación de Neumología Tuberculosa, donde trabajó hasta su muerte en el año 2000, a los 66 años de edad, como consecuencia de un cáncer de pulmón. La vida de Leonid Rogozov no pasó desapercibida para el mundo de la ciencia. Hoy en día las apendicectomías son obligatorias para los exploradores antárticos de varios países, y algunos médicos han sugerido que deberían serlo también para los astronautas, especialmente en el futuro cuando se realicen expediciones largas a la Luna o a Marte. Su experiencia ha servido también de testimonio de valentía y perseverancia. Es un ejemplo de alguien que frente a una situación desesperada y en la que todo parecía estar en su contra, no se rindió y luchó hasta el final. Sabía que valía la pena el intento y esa determinación es lo que le llevó a su éxito. Tenemos realmente que aprender muchísimo de él. Muchos dirán que para hacer lo que hizo hay que tener sangre bien fría y no cualquiera podría, pero creo que esa dureza es la actitud que hay que tomar frente a este tipo de situaciones. Y bueno, realmente no es el único caso en el que alguien se ha realizado una cirugía a sí mismo, pero realmente la situación y cómo era el mindset y todo, y la situación y todo, la verdad es que lo hace una historia realmente flipante. Y bueno, si has llegado hasta aquí, déjame escrito cuchillo ensangrentado aquí abajo en los comentarios y así sabré quiénes habéis llegado hasta aquí y a quiénes realmente os ha flipado el vídeo. Y de hecho me gustaría preguntarte, ¿crees que serías capaz de hacer algo así? Ya sé que seguramente muchos no seáis cirujanos y muchos no seáis médicos, pero pongámonos en la situación, pongámonos que sois cirujanos como Rogozov. ¿Realmente os creeríais capaces de hacer algo así? Yo honestamente creo que sí, porque realmente dada la situación de vivir o morir, pues bueno, intentaría sobrevivir a toda costa, aunque bueno, solo pensarlo me hace que me suden las manos un montón, así que realmente espero nunca encontrarme en esa situación. Y hasta aquí, leonas y leones, el vídeo de esta semana. Espero que os haya flipado, que sepáis que YouTube piensa que este vídeo os puede flipar. También podéis ver aquí el último vídeo que hemos subido y os podéis suscribir aquí abajo si no lo estabais. Nosotros nos veremos la semana que viene con más ciencia, con más medicina y con más cosas que se me pasen por la cabeza. Hasta entonces, que la ciencia os acompañe.